Él con muchos se comunica y yo sé que muchos le han escuchado. Así fue, hermano, en ese momento, gloria a Dios, que empecé, hermano, a ver la gloria del Señor. Gloria sea a Dios para siempre. Yo desde niño que he conocido la gloria del Señor, he visto cosas grandes y maravillosas. Así fue cuando en ese momento, aleluya, fui donde los pastores y me abrieron la iglesia en la mañana muy temprano. Y hermano, hice tal como él me dijo. Iba toda la mañana a orar a la iglesia. Y cuando llegué a orar me abrían la puerta. Y cuando llegué a orar me recuerdo, hermano, que en esa mañana me acompañaba el hermano Rodrigo, que está presente. Aleluya. Y muchas otras personas también. Me recuerdo, hermano, que yo me ponía a orar y llevaba 1 hora. El primer día estaba solo y estaba, hermano, me recuerdo ahí orando y clamando. Entré corriendo y empecé a clamar al Señor. Y llevaba 1 hora de clamor, 2 horas, 3 horas. Y cuando llevaba 3 horas yo decía, Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Porque algunas veces cuando son muchas horas cuesta orar. Y en ese momento yo decía, Señor, ¿por qué más oro? ¿Por qué más clamo? Y en ese momento, hermano, me recuerdo que cuando yo empecé a afligirme, empezó, hermano, a moverse algo por detrás. Venía algo subterráneo, empezó a sentirse, hermano, como un temblor. Atrás se empezó a mover así, hermano, de esta forma, aleluya. Y empezó un temblor hacia adelante. Yo empecé a asustarme, yo decía, ¿qué es lo que es esto que viene hacia mí? Ese temblor que siento. Y empezó el temblor a acercarse cada vez a mí. Hermano, no era un sueño, yo lo estaba viviendo en carne propia. Puedo decirle que Cristo vive y reina por los siglos. Empezó el temblor hacia adelante. Yo me tomé del púlpito y saltaba así, hermano, tomado así en ese momento, y empecé a clamar a Dios. Y hermano, en el temblor venía una voz que venía sobre mí. Por detrás venía una voz, era el que producía el temblor, hermano. Pero la voz ya no era la misma que me había hablado el primer día. La voz que me hablaba era en forma de angustia, en forma de dolor. La voz que me hablaba era en llanto. Yo veía el sufrir de aquella voz, aleluya. Y me decía de esta forma, me decía así, Ricardo, 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 me decía la voz, Ricardo, ora por mi iglesia, porque ya no es la misma. Mi iglesia ha cambiado en la tierra, muchos retroceden, muchos se van, mi iglesia pierde la fe, me decía, ora, clama, me decía. Su iglesia pierde la fe, muchos se están yendo fuera del camino, muchos retroceden. Hermano, hay que avanzar a Cristo Jesús. Aleluya. Y cuando escuché la voz de él que lloraba, hermano, empecé a clamar y empecé a llorar y empecé a decirle, Señor, ten misericordia de tu iglesia, vuelve a levantar a tu pueblo, levanta otra vez a tu pueblo, Jesús. Y empecé a clamar 7 horas. Y cuando clamaba, hermano, terminé las 7 horas y me fui a mi casa. Llevé 1 semana de clamor y después comencé la 2ª semana de clamor, aleluya. Y cuando comencé la 2ª semana, me recuerdo que llegué, aleluya, con mucho dolor a la iglesia. Me dolían los huesos, me dolía el cuerpo. Y cuando llegué con harta dificultad, llegué a la iglesia, hermano. Y cuando entré, había gente que estaba orando también junto conmigo, aleluya. Y cuando entré, hermano, aleluya, pasé acá adelante y me recuerdo que le pedí a los hermanos y estaba el hermano Rodrigo y le dije yo, Rodrigo, ora por mí para recibir fuerza. Me acuerdo que ellos me pusieron la mano y recibí fuerza en el nombre del Señor. En ese momento, aleluya, recobré fuerza y empecé a orar y clamar otra vez. Era un día jueves aquel día y empecé a clamar y hacía llanto, hacía clamor por los pasillos. Empecé a alabar su nombre porque es tiempo, hermano, de abrir la boca y clamarle al Señor. En ese momento, hermano, terminó las 7 horas y me fui a mi casa. Comí, me bañé y me vine al culto general por la tarde. Y cuando me vine al culto general por la tarde, aleluya, cuando llegué a la iglesia casi estaba llena. Y ahí me pude dar cuenta que el que trae las almas a la iglesia es el Señor. Gloria sea a Dios para siempre. En ese momento, hermano, llegué a la iglesia y me senté muy adelante, porque adelante más se siente la presencia del Señor. En aquel lugar hay casi 2000 personas. Es un templo muy grande, pero yo no me voy a captar por la iglesia, aleluya, sino que el Señor le va a hablar a ustedes lo que Él quiere decirles.
Estaba delante, hermano, alabando al Señor. Terminó la palabra y pasaron, hermano, en ese momento a pedir la bendición final. Y cuando pasaron a pedir la bendición final, el obispo se para acá adelante y empieza, hermano, aleluya, a pedir la bendición. Y cuando empieza a pedir la bendición, yo estaba delante y empecé a tirar las manos al cielo como que algo iba a pasar. Y cuando tiraba las manos al cielo, hermano, aleluya, gloria sea a Dios, empiezo a tirar las manos así, hermano, cuando siento que alguien pasa por detrás y me toca la espalda, y cuando me toca la espalda, yo caí al suelo casi sin fuerza. Lo que usted está escuchando, esto, hermano, estaba ocurriendo a lo largo, hermano, de toda la iglesia. Gloria sea a Dios, esto estaba ocurriendo dentro de la iglesia, aleluya, y yo estaba botado. El obispo bajó a los pastores. Me recuerdo que se acercó mi hermana, aleluya, la pastora, y se acercó y me preguntaba: Ricardo, ¿qué te pasa? Yo le decía: no sé, casi no podía hablar, casi no podía abrir mis ojos, y le decía: no sé qué me pasa, no sé, casi no puedo hablar, le decía yo. Y en ese momento se acercó el obispo y me dijo: ¿qué te pasa? Y yo le decía: no sé, alguien me tocó y perdí la fuerza. Así fue, hermano. Mucha gente decía: tiene que haber sido donde él gritaba y donde él gemía. Pero yo sabía que no era eso, sino que era algo más grande que venía del cielo, aleluya. En ese momento, hermano, me recuerdo que me tomaron del cuerpo y me llevaron al altar. Me dejaron aquí adelante así y me dejaron recostado. La hermandad estaba todo delante mío. Hermano, en ese momento estaban todos encima mío. Y el obispo dijo: háganse hacia atrás para que él pueda respirar. Y me recuerdo que todos se amontonaron para allá y otros para acá. Y dejaron una abertura así dando hacia un pasillo. Me recuerdo, hermano, cuando estaba hacia el pasillo así. En ese momento yo estaba recostado y el obispo dijo: vamos a orar por ti. Y mientras el obispo hablaba, viene la voz del Señor y me habla al oído y me dice: Ricardo, dobla tu cabeza y abre tus ojos porque te voy a mostrar algo grande. Y yo empecé a hacer tal como él me decía. Empecé a doblar mi cabeza y cuando miré hacia un pasillo, lo primero que vi fue un ángel. ¡Gloria sea a Dios por siempre! Mira, hermano, cuando yo vi a este ángel, yo no lo vi así, no fue malo la luz. Cuando yo vi a este ángel, yo le vi su rostro, yo le vi sus piernas, yo lo vi su brazo, tal como lo estoy viendo a usted, tal yo vi a ese ángel. Y yo le decía a ellos: hay un ángel en la iglesia. Empezó en ese momento, hermano, una alabanza, y muchos también vieron a ese ángel que estaba al medio de la iglesia. Y yo le decía a ellos: el ángel me está llamando. Y yo empecé a tirar las manos hacia el ángel y le decía: el ángel me llama. En ese momento, hermano, el ángel me decía: ven, sal fuera de tu cuerpo, me decía en ese momento. Y yo le decía a ellos: el ángel me llama. El obispo empezó a desesperarse porque creía que algo me iba a ocurrir en ese momento. Hermano, no sé qué forma me pondría. Yo empecé a decir: el ángel me llama. Cuando el obispo me dice: no te puedes ir. Así fue, hermano, cuando dice: no te puedes ir. Cuando veo que el ángel mira al obispo y baja su mano y dejó de hablar. Y aquí el Señor me mostró en que los ángeles del cielo y el Dios del cielo respeta las autoridades superiores. Por eso usted tiene que respetar las autoridades superiores que están dentro de una iglesia. Me dijo: Ricardo, dentro de mi pueblo hay muchos contumaces y rebeldes que no respetan las autoridades superiores. Usted tiene que respetarla, aleluya. Me dijo: porque yo le voy a poner la mano. Pero yo estoy hablando de siervo de Dios. Yo estoy hablando, hermano, de siervo de Dios. No de comerciante. No de gente que no ame a la alma. Hay que amar a las almas, aleluya. Hay que amar a las ovejas. A esa gente obedezca usted. Y si esa gente no es convertida, mejor que arranque de esos lugares y corra a un lugar que le amen y que le prediquen la santidad de Dios. Porque hay que predicar la santidad de Dios. Aleluya. Así me recuerdo, hermano, que empezó a preguntarme el obispo: pregúntale al ángel cuántas horas se va a llevar. Y yo empecé a preguntarle al ángel: ¿es 1 hora? Y me dice: no. Yo le dije al ángel: son 2 horas, y me dice: no. Yo le dije: son 3 horas, y me dice: no. Yo le dije: entonces, ¿cuántas horas me va a llevar al cielo? En ese momento, hermano, le pregunto al ángel, y el ángel me dice: son 8 horas. Que vas a ir hasta el tercer cielo, porque el Señor Jesucristo quiere conversar contigo y quiere mandar un gran mensaje a su iglesia que la tierra, aleluya. Yo no sé cuántos son iglesias del Señor Jesucristo. Hermano, escuche bien.
Y esta promesa es para ustedes. Es para cada uno de ustedes, aleluya.